Amigos del YouTube, bendiciones en este día. Qué bueno que nos podamos encontrar para poder compartir una palabra de aliento, de fuerza, una palabra que realmente nos lleve hacia adelante, que nos saque realmente del momento que tal vez podamos estar pasando, que tal vez no es bueno, que realmente nos dé fe, confianza y esperanza. Y hoy quiero hablarte de si se puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo en este tiempo, si se puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo en este día. Y para eso vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 4, dice la palabra de Dios para todos nosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra que hoy podemos leer. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla a través de ella. Te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Nuestros corazones están abiertos y nuestra mente, Señor, también se abre para poder recibir lo que de ti viene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros como iglesia cristiana, evangélica y pentecostal, o sea, la iglesia de Dios, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu guía nuestras vidas, según el Espíritu habla a nuestras vidas. Y no es algo que realmente podamos decir que es algo extraño, sino que en este tiempo sabemos que eso es posible y es real. Y es algo fundamental para la vida de cada cristiano, el que pueda tener el Espíritu Santo en su vida, ese Espíritu que viene de Dios, ese Espíritu que se comunica con el ser humano, ese Espíritu que nos da fuerza y que nos alienta para seguir adelante. Según nos enseñan las Escrituras, el Espíritu Santo es poder para el servicio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Dice que ese poder descendió el día de Pentecostés. En el texto que nosotros acabamos de leer, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿no es cierto? El verso 4 dice que cuando estaban todos reunidos, llegó un viento recio, llenó la casa y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu les daba que hablase. Y hablaban, ¿qué cosas en otras lenguas? Las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho. Ellos no entendían la lengua que hablaban, pero el Espíritu movía sus lenguas de tal forma y de tal manera que ellos podían glorificar a Dios en otras lenguas que no sabían, que no era del lugar donde ellos vivían. Entonces nosotros podemos ver cómo la manifestación de Dios se movió ahí en Pentecostés y tomó completamente a la iglesia, y que en este tiempo puede también tomar nuestras vidas. Ese poder del Espíritu Santo sirve para edificación de nuestras vidas, para fortalecernos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Esa misma manifestación del Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas dones espirituales que sirven para edificar a otros también, para ayudar a otros a seguir adelante. El hablar en otras lenguas nos edifica a nosotros mismos. Mas si esa lengua que yo puedo hablar, la cual no conozco, llega a ser interpretada por alguien, esa lengua sirve para edificación de todos los que están, ¿no es cierto?, ahí en el lugar. Ahora, ¿qué trae de importante? ¿Qué beneficio trae para mi vida el poder hablar en otras lenguas? El tener ese bautismo del Espíritu Santo. Porque hay muchos que lo niegan. Hay muchos que dicen, ¿y para qué necesito eso si así como estoy viviendo bien? Fíjate en algunos conceptos que nosotros podemos aprender, en algunas ideas que realmente nosotros encontramos, que realmente vienen de bendición para nuestras vidas. Mira esto. Si tú hablas en lenguas, sientes que Dios está contigo ministrando tu vida, que te da fuerza y que Él ministra tu vida, que está cerca tuyo ministrando tu vida. Segundo, eres edificado para superar todo momento de dificultad que tú estás viviendo. Esa es la edificación. Cuando tú hablas en otra lengua, hay algo que comienza a decirte, ay, me siento diferente, me siento mejor. Mi mente se aclara. Tercero, tu mente no trabaja, solo tu espíritu se comunica con Dios. Fíjate qué interesante en esto.
El apóstol Pablo dice, si alguno habla en lengua, dice, el espíritu es el que habla, más la mente queda sin conocimiento, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente no trabaja, sino lo que trabaja realmente es el espíritu, hablando cosas espirituales. Perdón. Hablando cosas que realmente vienen de Dios para nuestra vida. Cuarto, eres utilizado por Dios para hablar sus misterios. Cosas que nosotros no entendemos o conocemos, Dios nos va revelando y nosotros las hablamos. Y en quinto lugar, oramos a Dios conforme a la exacta voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. No oramos confundiendo, no oramos pensando en nuestro yo, no oramos pensando en nuestras ideas, sino en lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Yo quiero mostrarte 4 pasajes de las Escrituras que nos habla de que la gente estaba llena y se llenaba del Espíritu Santo. El primero nosotros lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versos 14 al 17. Ahí en Samaria recibieron el don cuando estaban orando por ellos. Y dice ahí el capítulo 8, verso 14. Dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Con la imposición de manos, dice que recibían el poder del Espíritu Santo. En esa oportunidad, ahí en Samaria, Felipe, que era un diácono, se había ido de Jerusalén, llega a Samaria y comienza a hablar la palabra de Dios y obra milagros, maravillas, liberta a personas que estaban poseídas por espíritus inmundos. Mas en Jerusalén, cuando escucharon, dijeron, vamos a mandar a Pedro y a Juan para que vayan y vean qué está sucediendo en aquel lugar y si realmente es de Dios. Cuando llegaron, vieron lo que estaba sucediendo ahí, le hablaron la palabra, oraron y pusieron las manos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo en Samaria, en un lugar donde no era Jerusalén. Todos pensaban que en Jerusalén estaba el foco, el centro de lo que iba a ser el mover espiritual de Dios. Pero Dios se estaba moviendo en todo lugar, como se mueve en este lugar, como se mueve en tu casa, como se mueve en tu vida. Si tú dejas que realmente ese espíritu llene tu vida. Los apóstoles, guiados por Dios, realmente pudieron hacer algo extraordinario y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. También nosotros encontramos que en Damasco, cuando Pablo iba camino a Damasco para hacer daño a la iglesia, el Señor se le apareció y el Señor hizo obra grande ahí en su vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17, dice la Escritura así. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo iba a matar cristianos a Damasco por orden de los magistrados. Mas cuando iba de camino, dice que una luz le apareció, el Señor se le presentó, su vida fue transformada y cambiada, mas quedó ciego, no podía ver. Se le truncó todos los planes que él tenía. Su vida cambió de un momento a otro. Mas estando en esa condición, dice que el Espíritu va y le habla a Ananías, un discípulo del Señor, que fuera y se encontrara con Saulo, que orara por él y que reciba el Espíritu Santo. Fíjese qué importante es esto. ¿Por qué? Nosotros nos fijamos siempre en lo que puede hacer la sanidad. Porque Pablo estaba ciego y quería sanidad. Mas Dios se fijó en Pablo para darle el Espíritu Santo. No solamente sanidad, sino también el Espíritu Santo, porque la obra es completa. A veces nosotros pensamos y procuramos el bienestar para nuestro cuerpo, pero Dios quiere el bienestar para tu vida, para tu alma,
para tu espíritu. Por eso envía de su Espíritu Santo. Un hombre que era perseguidor de cristianos se transformó en perseguido. Un hombre que era asesino llegó a dar su vida por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. ¿Más qué hizo Ananías? Obedeció, escuchó la voz, fue, se puso las manos, oró y le llamó y dice: hermano Saulo, Dios me llamó, y dice que recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo comprobaron eso? Porque hablaban en otras lenguas y su vida se iba edificando. En tercer lugar, vemos que también en Cesarea, Pedro, mientras predicaba, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 48. Dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, no judíos, gentiles, se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gentiles que no habían ni siquiera haber sido bautizados en agua, que no habían hecho la profesión de fe de haber sido bautizados en agua, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando les hablaron, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento? ¿Estaban orando? ¿Estaban clamando? No, estaban escuchando la palabra como en esta hora tú la escuchas, y puede venir el Espíritu Santo y llenar tu vida ahí donde tú estás, porque Él es poderoso para hacer su obra, porque su palabra es fiel, es verdadera, Él no falla, Él no va a fracasar jamás. Y en cuarto lugar, nosotros encontramos que en Éfeso Pablo bautizó en aguas y luego descendió el Espíritu Santo y los llenó a los que estaban en ese lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 2 hasta el verso 6. Dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en quién pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. No en el de Jesús, de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Recibieron el Espíritu Santo también. Luego de que son bautizados en agua, reciben el bautismo con Espíritu Santo. Ahora fíjate en esto: el bautismo del Espíritu Santo puede recibirse mientras estás orando, como pasó en Pentecostés. El bautismo con el Espíritu Santo puede recibirse cuando alguien te impone las manos sobre tu vida. El bautismo con el Espíritu Santo puede recibirse cuando estamos alabando el nombre de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo puede venir cuando estás escuchando la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo viene cuando tal vez fuiste bautizados en aguas o en cualquier momento. No hay algo estipulado que tiene que ser así, así, así o así. No, el Espíritu hace como Él quiere. Lo importante es que tengamos ese bautismo con Espíritu Santo en nuestras vidas, que seamos llenos del Espíritu Santo para tener poder para servir y para llevar una vida conforme a lo que realmente Dios quiere y pide para nuestra vida. Para concluir, te hago esta pregunta. ¿Tú sabes quién conoce tu futuro? Tu futuro inmediato. Yo sé que si tal vez eres una mujer o un hombre de fe y crees que Dios envió a su Hijo Jesús y murió por ti en la cruz y tienes fe en eso,
Seguramente sabes de tu futuro allá, que tú vas a partir de aquí, que te vas a encontrar con Él. Ese es el futuro maravilloso que todos esperamos y que todos sabemos que va a suceder. Sabemos nuestro futuro, pero el futuro ahora. ¿Tú sabes lo que te pasará mañana o pasado o el mes próximo? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Yo no sé mi futuro. Nuestro enemigo, el adversario, tampoco lo sabe. Él no sabe tu futuro, no lo sabe. Mas hay uno que sí, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo y hablas en lenguas y te acostumbras a orar en lenguas, el Espíritu de Dios habla con tu espíritu. Se comunican entre sí. Entonces los misterios de Dios y el futuro de lo que Dios tiene revela a tu vida. Tal vez no es instantáneo lo que sucede, pero debes saber que va a venir después de ese tiempo un convencimiento tan grande y fuerte en tu vida que tú vas a saber qué hacer y qué va a suceder, porque el Espíritu de Dios que sabe tu futuro te está hablando, está llenando tu vida y te va a hacer bien para tu vida. El apóstol Pedro dijo a los que estaban en Jerusalén, después de toda esa maravillosa manifestación del Espíritu que se movió en Jerusalén, los varones vinieron y dijeron, ¿qué debemos hacer ahora? Y dice que Pedro les dijo lo siguiente. Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, si escuchaste esta palabra, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi falta de fe, me arrepiento de todo lo que he hecho mal. Y en esta hora ruego y clamo tu perdón para mi vida. Y Señor, te pido en este momento que tú me llenes de tu Espíritu Santo, conforme dice tu palabra, conforme lo que tú me estás hablando en este día. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te fortalezca, te bendiga y te llene de su Espíritu Santo. Amén. Cree que para el que cree todo le es posible. Bendiciones, amigos del YouTube, y pronto nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta pronto.